por poder cantar la iglesia junta, un grupo de santos aquí representados, debido a que el lunes es feriado, y eso siempre es un problema. Pero gracias a Dios hay un grupo que podemos estar aquí hoy. Entendemos, hay hermanos que aprovechan este fin de semana para salir de vacaciones. Y como el hermano Eliezer nos leía, vamos a estar trabajando en Tercera de Juan. Tercera de Juan es la carta más corta que hay en toda la Biblia. En todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Tercera de Juan es la epístola más pequeña que hay. Pero, porque sea pequeña, no significa que no sea importante y que Dios no tiene algo que decirnos, Dios no tiene algo que hablarnos a nosotros en esta tarde. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque ahora podemos predicar tu palabra, Señor. Ahora podemos escucharte a ti y callarnos nosotros, Señor. Te hemos tratado de alabar con nuestras imperfecciones. Te hemos tratado de adorar. Ahora te rogamos que hables a nuestros corazones, Dios. No calles, Señor. Entregamos en tus manos el bisturí de cirujano para que tú hagas una operación a corazón abierto en nosotros, Señor. Y que Cristo sea más exaltado esta tarde. Que nuestros pecados sean confrontados. Y que la luz del Evangelio brille para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En alrededor de 1754 hasta principios de 1800 y algo, en Inglaterra había un pastor, un teólogo, que se llamó Andrew Fuller. Andrew Fuller fue uno de los promotores de las misiones modernas. No sé si han oído hablar de William Carey, Hudson Taylor, todos estos misioneros. Por la gracia de Dios, Dios usó a Andrew Fuller, entre otros hombres, para confrontar una corriente de la época llamada el hipercalvinismo. El hipercalvinismo enseñaba que si Dios salvaba a las personas, pues no había que predicar el Evangelio. Las personas se iban a salvar que nadie predicaba. Siendo un hombre valiente, un hombre llamado por Dios, él dio el frente a esta mentira y le recordó a las personas de su época la importancia de la soberanía de Dios, pero también la importancia de la responsabilidad humana. Nosotros nos cuesta trabajo entender esto porque nuestras mentes son finitas, pero es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña Dios es completamente soberano y el hombre es completamente responsable. Dios estableció un medio para que las personas se salvaran. ¿Cuál es ese medio? La predicación del Evangelio. Y Dios estableció un grupo de personas, los servidores, que son las personas que van a predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros, si está regenerado, es un servidor del Señor. Y los servidores fieles del Señor predican el Evangelio con todo el deseo, con toda la intención de que las personas crean, se arrepientan y se conviertan. Teniendo eso en mente y en su corazón, le pasó algo parecido a lo que le pasó a Spurgeon. Y tenía dos grupos de detractores. Por un lado tenía a los hipercalvinistas que lo criticaban porque él entendía, y creo yo 100% correctamente, que el Evangelio hay que predicarlo. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Si nosotros no plantamos iglesia, si nosotros no predicamos el Evangelio, nadie se va a salvar. Los hipercalvinistas le caían encima. Pero por otro lado tenía al otro grupo, a los superarminianos, que los criticaban por ser calvinistas y creer que la salvación era por la gracia y por la soberanía de Dios, que el hombre no tenía ningún mérito y que el hombre estaba destinado al infierno. A Spurgeon le pasó algo similar y es algo que nos va a pasar en nuestros ministerios. Cuando nosotros tratamos de establecer un equilibrio, nosotros tratamos de ser bibliocéntricos, siempre vamos a recibir crítica, ya sea de un bando o del otro bando. Pero lo único que nos tiene que importar es la gloria de Dios y aferrarnos y ajustarnos a la palabra. En esa condición, el Señor lo usó grandemente y en aquel tiempo los pastores, lo que hacían, los pastores que estaban preparando, los nuevos pastores que estaban preparando, era que se quedaban en casa de los pastores. Pero esto era un trabajo bien agotante, tanto para ellos como para su familia, como para sus esposas, por decir de alguna manera, los seminaristas. Y lo que hicieron fue que fundaron unas escuelas en Inglaterra, en diferentes lugares, al menos en 2 lugares. Fundaron esta especie de seminario donde ya las personas podían ir ahí, esas personas que Dios está llamando al pastorado, quedarse, estudiar, prepararse.
y a él lo invitan a estos lugares a dar unas conferencias. En una de esas conferencias, lastimosamente solo tenemos pequeños resúmenes de las predicaciones que Dios no las tenemos completas. Y en una de ellas, en la academia de Stanley, él menciona 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 7. Se los voy a leer, los que tienen Biblia pueden ir a 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Y él utiliza las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y voy a leer lo que él le dice a esos futuros pastores, a esos futuros siervos que se estaban preparando en el seminario. Y quisiera que esto cada uno de ustedes lo atesorara de manera personal y particular. No solo lo vean como palabras para pastores, sino que creo que son palabras para todos. Dice Andrew Fuller: este lenguaje refleja la ansiedad del apóstol de que la obra de Dios continúe después de su partida. Y así somos dignos de llamarnos ministros cristianos. Debemos compartir esa misma inquietud. O sea, si nosotros somos ministros, como Pablo, nosotros debemos estar inquietos porque en algún momento nos vamos a morir, en algún momento el Señor nos va a llevar y tenemos que pasar el bastón a otra persona. Queridos jóvenes que se encuentran aquí en esta tarde, en ustedes vemos a quienes nos sucederán en la obra. No me toca a mí decir cuánto tiempo más seguirán aquí sus hermanos mayores, pero hemos visto desaparecer estrellas de gran brillo en pocos años. Parece que fue ayer cuando ellos estaban con nosotros y no nosotros. Nosotros éramos los más jóvenes entre ellos. Ahora nos corresponde ocupar su posición. Y ustedes, estimados jóvenes que se encuentran aquí, eso lo estoy agregando yo, pronto tendrán que ocupar la nuestra. No pretendemos ser ejemplo para ustedes, pero sí recomendamos con énfasis la causa a la que nos hemos comprometido y en la que el Señor no ha desaprobado nuestros esfuerzos, para que presten atención y muestren preocupación por ella. Lo que está diciendo él es que todos vamos a morir en algún momento. Todos nos tendremos que marchar por diferentes razones, pero la iglesia debe continuar. Si usted se encuentra aquí hoy, usted es un siervo de Cristo y Dios lo está llamando a continuar con el servicio. Dios quiere siervos fieles para su iglesia. Dios quiere levantar siervos fieles para su iglesia. Y cuando hablamos de siervo fiel, yo no quiero que usted mire al lado. Yo quiero que usted mire dentro de usted mismo. Usted debe ser un siervo fiel para el reino de Cristo. Ahora, Juan nos enseña a través de esta carta que nosotros debemos apoyar a los siervos fieles. Nosotros debemos estar presentes, hacernos presentes para los siervos fieles. Esta carta es un discurso y en los discursos nosotros tenemos que utilizar un poquito la lógica para interpretarlo. Y si usted está en la Biblia, 3 de Juan, antes que se me duerma, 3 de Juan, usted va a ver en el versículo 2, utilizando un poquito la lógica, que se usa la palabra amado. En el versículo 5 se usa la palabra amado. Y en el versículo 11 se usa la palabra amado. ¿Lo puede ver ahí en su Biblia, los que tienen Biblia? Amén. Esas 3 palabras indican 3 maneras en las que Juan está apoyando a un servidor fiel. Él quiere apoyar a este servidor fiel de 3 maneras diferentes. Nosotros vamos a tener posiblemente 4 predicaciones porque queremos hacer un contraste y queremos ser intencionales, pero vamos a estar analizando de qué manera nosotros podemos apoyar a los siervos fieles. Y el título de este sermón es: los servidores necesitan nuestro apoyo. Los servidores necesitan nuestro apoyo. El llamado que Dios nos hace a todos nosotros como iglesia es que apoyemos a los servidores de la iglesia para que puedan seguir sirviendo a otros. Apoyemos a los servidores de la iglesia para que puedan seguir sirviendo a otros. Si nosotros queremos que los servidores sigan sirviendo, nosotros debemos apoyar a los servidores
para que ellos puedan servir a otros. Y la pregunta lógica, normal, que le puede venir a su mente, bueno, yo quiero apoyar a los servidores de palabra de vida, a las personas que están sirviendo fielmente. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo apoyar a los servidores? Juan nos va a hablar de 3 maneras en las que nosotros podemos apoyar a los servidores. En esta tarde vamos a ver la primera. Y lastimosamente es una que hemos perdido y que no prestamos atención. Es una que practicamos muy poco. Es una que hacemos caso omiso o ningún caso. Y es nuestro primer punto. Y la primera manera que nosotros podemos apoyar a cualquier servidor fiel de esta iglesia y de cualquier otra iglesia es orando por ellos. Orando por ellos. Y ahorita vamos a estar desarrollando el versículo 2, que es donde está nuestro punto. Estamos ahora analizando los versículos del 1 al 4. Habíamos dicho, esta es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Nos dice el texto que esta carta le escribe Juan. Se identifica como el anciano. Esta es una carta muy similar, es prima hermana de Segunda de Juan. ¿Se acuerdan que hace poco analizamos Segunda de Juan? Si usted las lee, Segunda de Juan y Tercera de Juan se parecen mucho. Son casi idénticas. De hecho, en algunos momentos estaremos analizando unos temas y para entenderlo bien hay que analizar unos temas en el contexto de la otra carta. Esta carta, al igual que cuando Pablo le escribió a Filemón, estoy pasando un poco de trabajo hoy porque escucho al traductor y me desespero porque yo hablo rápido y como lo escucho estoy tratando de hablar suave para darle tiempo a él. No tienes que traducir eso. Y entonces estoy aquí estresado. Pero bueno, que el Señor nos ayude, oren por mí. Lo primero, me parece que tengo un traductor al lado. No, tengo que cerrar, vamos a tener que cerrar con poliespuma, con agua. Lo que debemos hacer, mi hermano, la invitación de Juan es oremos. Oremos por los siervos fieles. Nosotros debemos orar por esos siervos fieles. Estamos llamados a hacerlo. Le decía, Pablo le escribe a Filemón, recuerden que era una carta personal. Juan le escribe a Gayo. En esta carta hay 4 personajes. Cuando usted lee la carta, usted va a ver que uno de los personajes es Juan. Juan es el anciano. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso anciano. El segundo personaje es Gayo. Y más adelante se habla de un personaje negativo, que es Diótrefe. Y más adelante se habla de Demetrio, posiblemente el portador de la carta. Ahora, que la carta sea personal no significa que no tiene implicaciones a la iglesia. Es una carta personal, pero trae muchas implicaciones para la iglesia. Está llena de implicaciones para la iglesia y tiene mucha importancia para nuestra vida. Personalmente me ministró mucho. Y hay cosas que como que uno las ve, pero no hay nada como verlas en la palabra. Hay cosas que uno le infiere, uno las está entendiendo, Dios te está ministrando. Tú dices, esto debe hacerse así. No sé por qué esto ha cambiado. No sé por qué esto se está manejando mal. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, todos los extremos son malos. Y a veces interpretar una mala doctrina nos puede llevar a cambiar todas las otras cosas. Y personalmente les digo, me ministró mucho. Y él empieza, el anciano Gayo, al amado, a quien amo en la verdad. Versículo 1, el anciano Gayo, a quien amo en la verdad. La palabra anciano, nosotros lo hemos estudiado en otras ocasiones, es un término para autoridad. Él está hablando de un líder. La palabra anciano en el Antiguo Testamento se usaba para los ancianos en el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en el Sanedrín, los ancianos eran los líderes, los que estaban liderando. Pero también vemos cómo la palabra anciano se usa en el Nuevo Testamento y los apóstoles la usan para pastores. Cuando nosotros vamos a Hechos, no tenemos tiempo de hacerlo, Hechos capítulo 20, versículo 17, nosotros vemos esa palabra anciano que es presbúteros, como el apóstol Pablo la usa. Pablo viene camino a Jerusalén, él está en Mileto y él dice, tráiganme, llamen a los ancianos de Éfeso. Y cuando él está reunido con los ancianos de Éfeso, le dice a esos ancianos que ellos, más adelante, eso estamos hablando de Hechos 20:17, en Hechos 20:28, él le dice a esos ancianos que el Espíritu Santo los puso por obispo, por episcopo. Pero bueno, no le estaba hablando a los ancianos. Porque los ancianos tienen una tarea. Entre todas sus tareas está la de enseñar, pero también tienen una de supervisar. Por eso es que los pastores caemos mal. Porque los pastores estamos llamados a estar pendientes de las herejías que entran, de los hermanos que se congregan, de los que no se congregan, de las cosas que están pasando. Por eso los pastores tenemos una alta tendencia a caer mal.
porque constantemente estamos supervisando la vida de las personas para la gloria de Dios, porque Dios nos llamó a hacerlo. ¿Y a quién aquí le gusta que se metan en su vida? A nadie. Nosotros queremos vivir vidas solitarias, sin que nadie se meta con nosotros. Si faltamos, que nadie me llame, que nadie me diga nada, si vengo, si no vengo. Por eso en ocasiones no vamos a caer bien, pero tenemos que escoger, o vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los hombres. Entonces, los ancianos también son obispos. Pero ¿qué ustedes creen? Ahí mismo en el capítulo 20, él les dice a esos ancianos que deben ser de obispos, de supervisores, que sean pastores, que pastoreen, poimanó. O sea, tenemos presbúteros, tenemos episcopos y ahí mismo tenemos poimanó, pastoreen. Por lo tanto, Juan está haciendo algo similar a lo que hizo Pedro. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos Primera de Pedro. En algún momento en el capítulo 5, Pedro se identifica como uno de los pastores. Usted lo puede buscar en Primera de Pedro capítulo 5. Como uno de los pastores, como un anciano también. Pero Pedro le está escribiendo a los expatriados de Ponto, de Galacia, de Ponto, de Bitinia. O sea, ¿cómo era que Pedro era pastor de todas esas iglesias? No, es lo que se está identificando como un líder con ese rol, como alguien que ha pastoreado. Juan está haciendo algo similar. Juan no es el pastor de esta iglesia. Eso no significa que uno está en Argentina y desde Argentina por un celular va a pastorear aquí en Palabra de Vida. Eso no es lo que dice el texto. No está diciendo yo soy el pastor de ustedes y los pastoreo por carta. No, los pastores deben estar con el rebaño. Porque si no, ¿cómo pastoreas el rebaño? Para pastorear el rebaño debes oler a ovejas, debes estar con las ovejas, debes conocer tus ovejas. Si no, no las puedes pastorear. Y lo que está diciendo Juan es que él se está identificando como un líder. Nosotros entendemos que tiene no solo el liderazgo de pastor, sino que también Juan es un apóstol. Y no es un apóstol, es el único apóstol que ha quedado vivo, posiblemente en ese momento. Ahora no tenemos apóstoles. Hay personas que se hacen pasar por apóstoles, no son apóstoles. Para ser apóstoles tenías que tener dos requisitos. Uno era haber sido llamado por Dios y el segundo era haber visto a Cristo resucitado. Maldonado, Cash Luna, ninguno de esos, ni Dios lo llamó a ser apóstoles, ni ninguno de ellos ha visto a Jesucristo resucitado. Juan sí era un apóstol y eso hoy no lo vamos a tocar, pero más adelante vamos a ver por qué estoy haciendo énfasis en eso. Es necesario que ustedes lo escuchen. Entonces, ¿a quién le escribe la carta? Él dice el anciano y le escribe a Gayo. Ese Gayo era un nombre común en el Imperio Romano. Había muchas personas que se llamaban Gayo, como ahora tenemos a Juan, que ningún Juan se me ponga bravo, a Pedro, a María, a Marta, no la Yusimil Lady, yo creo que Yusimil Lady en Cuba nada más, pero era nombre típico. Nosotros tenemos a Gayo de Corinto, a Gayo de Macedonia, a Gayo de Derbe. ¿Y qué le dice Juan a Gayo? Él le dice, el amado a quien amo en la verdad. Y esto es precioso, mi hermano. Esto es lindo. No tenemos palabras en el español para expresar el amor que Juan le está expresando a Gayo. Para nosotros es difícil que un hombre nos diga, te amo. Eso nosotros es como, y nos empezamos a revisar. Pero la Biblia enseña que nos podemos amar. Y no que nos podemos, debemos amarnos entre los hombres también. Y debemos amarnos entre las mujeres, deben amarse. Debemos amar a los siervos de Dios. Y hay algo interesante, dice, el amado a quien amo. Y es ese amor especial que solo Dios da. Lo hemos analizado en otra ocasión, ahora no tenemos tiempo. Pero lo que le está diciendo es que yo te amo con un amor bíblico, con un amor real en la verdad. Y la verdad aquí es la doctrina cristiana, el evangelio de Cristo. Él está diciendo, yo te amo en el evangelio, yo te amo en la doctrina bíblica, pero también que lo ama porque Juan, Gayo, permanecía, se mantenía en la verdad. Juan veía a Gayo como un hombre piadoso, como un hombre que no solo decía cosas, sino que vivía lo que enseñaba. Era un hombre que estaba en la verdad, que permanecía en la verdad. Veamos el versículo 3. ¿Qué pasa en el versículo 3? Y después vamos a ver el 4. Vamos a dejar el 2 para lo último. Y dice, pues mucho me regocijé, me llené de un gozo que no tiene explicación, me llegué de una alegría tremenda, una alegría sin límite. ¿Cuándo? Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Primera pausa. Él está diciendo, me llené de alegría cuando los hermanos que fueron a visitarte llegaron hasta donde estaba yo
y me contaron el evangelio que tú crees. Y eso es importante. Hay un punto en que como pastores nosotros los amamos a todos iguales, pero nosotros nos da una alegría a los pastores cuando nosotros nos enteramos de hombres y mujeres en la congregación que empiezan a entender más el evangelio, que empiezan a comprender más el evangelio y sale un amor innato por esas personas. O sea, lo hemos dicho, lo dijimos en el grupo de vida, yo no quiero que nadie se ponga celoso. Los amamos a todos iguales, pero a medida que vemos una persona que empieza a entender más el evangelio, nos entra un cariñito en el corazón por la simple razón de lo que hablamos la otra vez. La herejía siempre está tocando a la puerta de la iglesia. Nosotros luchamos mucho con herejía y mientras más personas hayan cerca del evangelio, más tranquilidad y más paz uno tiene. Uno dice, wow, uno más, gloria a Dios. Seguimos trabajando porque la intención es que todos puedan entender y comprender profundamente el evangelio de Jesucristo. Pero hasta aquí él le dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de ¿qué? De tu verdad. Hasta ahí el punto de alegría es, yo estoy contento de que tú conoces la doctrina cristiana, de que tú entiendes el evangelio, pero él no se queda ahí, coma. ¿Y qué viene ahora? Y de cómo andas en la verdad. La palabra para andar ahí es peripateo en el griego y significa mantenerse, estar en la verdad. Entonces, Juan no era uno solo que creyó en la verdad, sino que vivía la verdad, se mantenía en la verdad. Hoy estábamos hablando, el hermano Dani trajo la predicación hoy en la escuela de servidores y hablaba de Juan, del mismo Juan, en otro capítulo, en el capítulo 2, y la invitación que el apóstol Juan nos hace, no solo a conocer las grandes doctrinas de la Biblia, mi hermano. Usted se puede saber todas las grandes doctrinas de la Biblia, pero si usted no vive lo que está en la Biblia, usted no está haciendo nada. La Biblia es para conocerla, pero no se puede quedar ahí, quedarse ahí es quedarte en la mitad. La Biblia es para conocerla, pero es para vivirla. El evangelio debe transformar nuestros corazones, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros afectos. El evangelio debe transformarnos completamente. Y Juan está diciendo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú estás caminando en esa verdad. No solo le enseña, no solo la conoce, sino que la estás viviendo. Y continúa en el versículo 4. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 4? No tengo yo mayor gozo que este, que el oír, y aquí es plural. Él está hablando Juan, pero ve cómo implica la iglesia. Porque la alegría no es porque uno ande en la verdad. La alegría y el deseo es que todos anden en la verdad. Y él le dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, peripateo, andan en la verdad, en la doctrina bíblica. John Stott lo explica así, de esta manera. Quien camina en la verdad es un creyente íntegro en el que no hay dicotomía entre la profesión y la práctica. Por el contrario, hay en él una correspondencia exacta entre el credo y la conducta. Mis hermanos, en otras palabras, no debe haber un cortocircuito de nuestra mente a nuestro corazón. Nuestra mente debe estar llena de la verdad, pero las terminales nerviosas, las válvulas, las venas, las arterias, todo lo que vaya al corazón debe estar libre, debe tener vía libre para que ese conocimiento de aquí de la mente baje y descienda al corazón. Y no solo se quede en el corazón, sino que se bombea a todo el cuerpo, a las manos, a los pies, a los ojos, a la boca y transforme toda nuestra vida. Juan le está escribiendo a un creyente así. Juan le está escribiendo a Gallo, a un hombre que cree en la verdad y a un hombre que vive en la verdad. Piensen esto, mis amados hermanos. Nosotros tenemos varios hijos. Nosotros amamos a todos los hijos por igual. Los que tienen varios hijos, pues la hermana Carmín estoy mirando ahora, y por ahí ahora la hermana. Hay varios hermanos que tienen más de un hijo, la hermana Dunia. Y uno los ama a todos iguales, Dainel y Ernesto, y ya no voy a mirar a más nadie, para no mencionar a más nadie. Y tenemos varios hijos, y usted los ama igual. Pero los hijos más obedientes, a usted le alegra mucho el corazón. No igual, y no significa que no ames al otro, pero cuando tú tienes hijos que van aprendiendo la verdad, que van obedeciendo,
eso como, wow, porque es menos problema, no es nada, es que, wow, es más tranquilidad, este va a caminar bien, qué bueno, este está caminando en la verdad. Y amas también al otro porque tú quieres que salga de ahí, pero te da cierta paz. Las ilustraciones no son perfectas, me perdonan, llévense la esencia. A Juan como líder espiritual le pasa igual. No hay nada que lo alegrara más que ver a los creyentes andando en la doctrina bíblica. Vamos a primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Está bien cerquita, es solo pasar la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Y dice el apóstol Juan, en primera de Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuál es la verdad que tenemos los cristianos? Lo hablamos en segunda de Juan. Cristo es nuestra verdad. Cristo es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Se humanó, resucitó, murió por nuestros pecados. Esa es nuestra verdad. Esa es la esencia de nuestra verdad. El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 5 les dice, o nos dice, que no se sometieron a los falsos maestros para que la verdad del evangelio permaneciese con ellos. O sea, si nosotros nos sometemos a la herejía, matemática sencilla, nos alejamos de la verdad. Nosotros no podemos coquetear con la herejía. Fuller, o el que estaba hablando ahorita, entendía esto y él siempre estaba a la viva. Y el apóstol Pablo nos hace un llamado. A veces nos dice, pero los pastores son paranoicos, siempre están. Es que ese es el llamado que nos hace la Biblia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Uno tiene que estar constantemente con la guardia en alto y es un trabajo que cansa para que la herejía no entre en la iglesia. Y lo hacemos por amor a Dios, por amor al evangelio. Y como le decía, esa palabra andar significa permanecer. Porque lo difícil en el caminar cristiano no es comenzar, es sostenerse, es perseverar. Alguien dijo que el caminar cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Porque nosotros tenemos al menos 3 tipos de cristianos. Están los cristianos de temporada. O sea, son cristianos en verano, pero no en invierno. Después son cristianos en otoño, pero no me acuerdo cuál es la otra, primavera creo que es. Por otra parte están los cristianos de motivación. Entonces, ellos son buenos cristianos cuando están motivados, cuando lo que hacen se gusta o cuando hacen algo, pero cuando no, no son buenos cristianos. Pero por última parte, y Dios quiera que así seamos todos, están los cristianos permanentes. Los cristianos fieles. Alguien dijo en una ocasión que no debemos ser cristianos yoyo. No sé si usted sabe lo que es un yoyo. El yoyo es un juguetico que usted lo tira y él baja y lo sube y baja y lo sube. Y como cristianos nosotros no debemos ser cristianos así, que nuestra vida espiritual está así. Hoy estamos por el piso y si alguien está luchando con depresión no se ofenda. Hay un tipo de depresión clínica. Pero hoy estamos por ahí abajo, melancólicos, desbaratados. Mañana estamos en el cielo, acariciamos un ángel, le tocamos un pie a Jesucristo, pero volvemos a bajar de nuevo. Dios no nos llamó a eso, mis hermanos. A medida que tengamos un entendimiento más claro del Evangelio, estamos llamados a recordarnos del Evangelio, a caminar en la verdad. Y eso no significa que no nos vamos a poner tristes, que algún día no lucharemos con el pecado, porque todavía somos pecadores. Es un caminar cristiano, pero no un caminar perfecto. Pero es un caminar que intenta aguantarse de la verdad, intenta asirse de la verdad. Porque el Evangelio debe transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones. Lo hemos dicho en otras ocasiones y a veces no se entiende. La palabra de Dios debemos aprenderla. Esa es la ortodoxia. Cuando usted dice son cristianos ortodoxos, es porque son cristianos aferrados a la palabra. ¿Dónde está el problema? Que la palabra, la ortodoxia, debe producir en nosotros una ortopatía. ¿Qué significa eso? Una transformación. Esas grandes verdades deben transformar nuestra mente, nuestro corazón. Y esa ortopatía debe producir una autopraxis, una práctica cristiana. Entonces hay personas que sin ortodoxia quieren tener una ortopatía o una ortopraxis. No sé qué nombre lleva eso. Es algún tipo de legalismo práctico. Pero hay otras personas que tienen mucha ortodoxia, pero no tienen ninguna ortopatía y ninguna ortopraxis.
Eso es un legalismo conceptual. Hay dos tipos de legalismo, el conceptual y el práctico. Lo correcto es que las verdades transformen nuestra mente, llenen nuestra mente, pero que transformen nuestro caminar. Y aquí les estoy haciendo un llamado. Yo no he llegado al corazón del punto, voy a llegar ahora. Un llamado, mis hermanos, a que analicemos nuestro caminar. Uno, ¿estamos interesados por aprender de la palabra de Dios? ¿O a qué estamos viniendo a la iglesia? ¿A qué venimos a los grupos de vida? Y en el caso de que tú me digas sí, ¿cuánto de ese conocimiento, de esa... Yo me sorprendo, hay hermanos que ven 5 predicaciones diarias y digo, wow, esa gente está al lado de la Arcángel Miguel, están ahí con... Porque a medida que nosotros escuchemos 5 predicaciones diarias, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Porque es lo que está enseñando la Biblia, que más conocimiento debe transformar nuestros corazones. Más conocimiento, wow, me gustó, debe transformar nuestros corazones. Amén, no, hay que hacerlo por tercera vez, después lo hacemos. A todas luces, Gallo es un siervo fiel. Versículo 3, las personas testifican de eso. Este hombre es un siervo fiel. Versículo 1, Juan lo ama. Versículo 3, Juan se goza. Entonces el anciano Juan le está escribiendo a Gallo que es un siervo fiel. Ahora, preguntémonos esto, y es la pregunta que nos hacemos, ¿cómo Juan puede apoyar a este siervo? ¿Qué Juan pudiera hacer por este siervo que conoce la verdad, que vive la verdad, que cuando vive la verdad produce gozo, alegría en otros, de poder verlos caminando bíblicamente, que produce amor en otros por él, porque su caminar lleva a otros que lo amen más? ¿Qué puede hacer Juan por este creyente? Y ahí viene nuestro primer punto, que era el que habíamos dicho, y lo primero que Juan hace por él es orar por él. Juan ora por este hombre. Vamos a leer el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El problemita está que la palabra deseo en el original es una oración. Ese deseo, ese yo deseo es yo estoy pidiendo esto por ti, yo estoy orando esto por ti. Y eso cambia el sentido a todo lo que viene después. Entonces Juan hace una oración en 3 sentidos. Y esto fue lo que más me ministró. Y la primera petición de su oración, las 2 primeras tienen que ver con la parte física, la tercera con la parte espiritual. Pero la primera en específico tiene que ver con una palabrita que nosotros, si la malinterpretamos, por culpa de falsos maestros nos puede hacer daño. Y tiene que ver con la prosperidad. Y él le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Saben qué le está diciendo? Literalmente, yo quiero que te vaya bien. Si lo lleváramos a nosotros ahora, yo quiero que tu negocio prospere, yo quiero que te suban 50 centavos en el salario, yo quiero que te vaya bien, que te den un mejor puesto. Yo te estoy deseando lo mejor en la vida. Gallo, yo estoy orando para que tú prosperes, para que, como uno dice, para que eches para adelante. No está mal orar por nuestros hermanos así. No está mal orar para que nuestros hermanos prosperen. ¿Cuál es el problema? Cuando se malusa la prosperidad para robarle a las personas, para estafar a las personas, diciéndole que deben dar para que Dios los prospere. Eso no es lo que está haciendo. Lo que Juan está haciendo es una oración sincera de alguien que ama a alguien. Si tú amas a un hermano tuyo, lastimosamente, de la sangre de tu mamá y de tu papá, tú no le deseas lo mejor. Así mismo debería ser los de la sangre de nuestro papá Dios y del Hijo Jesucristo. Nosotros deberíamos desear lo mejor para cada hermano que está aquí. Que le vaya cada día mejor, que prosperen físicamente. Eso es una buena oración, mi hermano. Eso no es pecado, eso no está mal. Está mal el descontento. Eso está mal. Pero eso no depende de tu oración, eso depende de la persona. Que si Dios en su soberanía no le permitió a la persona tener la prosperidad que quiere, la persona se siente desdichada, se siente deprimida, se siente triste porque no se compró el iPhone, no sé, yo no sé de iPhone, yo no tengo iPhone, no sé ese, el último. La persona está allí porque él estaba bien y se compró el carro en 2015, pero a la vecina se le ocurrió la brillante idea de comprarse el carro en 2016. Nos embarcaron. Múdense para vecinos que tienen carros viejos. Una buena recomendación pastoral. Eso está mal, pero eso no depende de nosotros, ese no es nuestro anhelo. Tu anhelo es, yo oro para que Dios te prospere, mi hermano. Dios permite y te suban el salario, mejores de puesto, tenga para darle una vida más digna a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Eso es un buen deseo. Ahora, de nosotros depende no ponernos en estado de descontento cuando eso no suceda. Pero una cosa no quita la otra. No sé si entienden la comparación que les quiero
hacer. Está mal engañar a las personas haciendo falsas promesas que no están en la Biblia. Malinterpretando pasajes que quizás fueron para Israel, Malaquías, en un momento histórico, y utilizarlos y no explicarlos bien, para que las personas en su ignorancia, muchas personas nobles que pudieran estar abrazando la causa de Cristo, que pudieran estar dando gozosamente y sacrificialmente, pero las matan y las personas dan todo lo que tienen, se quedan sin nada, esperando una prosperidad que Dios no promete en la Escritura. Pero una cosa no debe quitar la otra. Él hace una oración en un segundo sentido. Y es algo que también me impactó y me gustó. Es como que yo me lo olía, lo percibía. Yo hablaba de esto con los hermanos en diferentes momentos, pero verlo aquí en la Biblia me ayudó mucho. Y es que ora por su salud física. Y él lo dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y le dice, y que tengas salud. Yo oro porque tu salud esté buena. Hoy oramos por los enfermos. Lo hicimos en ese sentido. Debemos orar por nuestros hermanos enfermos en la congregación. ¿Qué es lo que pasa? Primero vamos al pasaje, ahorita aplicamos, porque casi que estoy aplicando y no se debe hacer eso. ¿Y qué enseña el pasaje? El pasaje podemos inferir que posiblemente Gallo estaba enfermo. Y quizás como estaba enfermo, Juan le está diciendo, yo oro para que tú tengas salud. Pero puede ser también que parte del saludo tradicional de la cultura, cuando tú orabas por alguien, en tu oración tú le deseabas prosperidad y le deseabas salud. Como algo formal. Voy a orar por un hermano, mi Padre, Señor, prospéralo y dale salud. Pero ya sea una u otra cosa, ya sea que Gallo estuviera enfermo y necesitara oración, o ya sea que no lo estuviera, está orando por su salud, está orando por su bienestar físico. Estamos llamados a tener compasión por nuestros hermanos, a orar los unos por los otros. La oración por la salud está presente, y no sé para usted, pero para mí esto es algo hermoso, mi hermano. Un hermano orando, intercediendo a Dios, clamando a Dios por la salud de su hermano. ¿Qué mayor muestra de amor que ese? En una época tan egoísta, donde cada uno está centrado en sus propios problemas y no le interesa lo que le pasa al otro hermano. Y Él está llamado a que también estemos pendientes cómo le va físicamente a mis hermanos. ¿Están prosperando? ¿No están prosperando? Vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios que le aparezca un empleo mejor. Ese es nuestro deseo, que Dios no lo haga. Y ahí ahorita vamos a hablar de eso. Descansemos en la soberanía de Dios. Pero lo que nos toca a nosotros es desearle. Yo no estoy predicando prosperidad. Que nadie vaya a malinterpretar esto, porque los detractores siempre existen. Orar por nuestros hermanos. Podemos observar que las dos primeras peticiones son externas en un sentido. Tienen que ver con la parte física. Él está mostrando compasión con sus buenos deseos hacia Gallo. A Juan le interesaba el bienestar físico de este siervo fiel. Esa era su oración y no la podemos menospreciar. Pero, y este pero es de oro, mírenlo en la Biblia. Versículo 2, primera oración, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Segunda oración, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese como es como una pausa, es como un pero, que Juan no se queda solo en eso. Hay algo más que falta en esta ecuación, y es lo más importante. Hay otra área en la cual nosotros debemos prosperar, nosotros debemos seguir creciendo, y es muy importante. ¿Y cuál es esa área? Ahí lo dice, así como prospera tu alma. En la misma medida que yo te deseo que tengas más dinero, un mejor empleo, que proveas para tu familia, que Dios te sane, que dé buena salud, en la misma medida tienes que prosperar, y le pido a Dios que sigas creciendo espiritualmente, que no te quedes en el estado espiritual que te encuentres, porque de hecho muchas veces no va a llegar la salud y no va a llegar el dinero, pero tienes que seguir creciendo espiritualmente para poder luchar con esos momentos cuando no llegue la salud y cuando no llegue el dinero. La palabra alma tiene implicaciones internas. Aquí la palabra alma se refiere a todo el ser, a todo lo que somos nosotros, a un crecimiento espiritual. Incluye nuestras emociones, nuestros afectos, quiénes somos nosotros, nuestros pensamientos. Él quiere que Él madure espiritualmente, que Él crezca espiritualmente. Si te sientes ofendido porque alguien ora por tu crecimiento espiritual, es porque no entiendes este texto. Ahora de pronto un hermano va a orar por usted y te dice, mi hermano,
Padre, perdona que este hermano crezca espiritualmente. Y si tú dices, pero ¿cómo oré porque yo crezca espiritualmente si yo soy un Superman cristiano? Es porque tú no estás entendiendo que todos necesitamos la oración, mi hermano. Todos necesitamos oración. Necesitamos que alguien esté orando por nosotros. Y necesitan otras personas que nosotros oremos por ellos. Gallo es lo que nosotros diríamos un hombre de Dios. Note esto. Ya lo habíamos dicho antes. No estamos diciendo que fue uno que se convirtió ayer y nosotros decimos que crezca espiritualmente Robertico que se convirtió ayer. No. Un hombre, cuando usted desarrolle el texto va a ver que ha tenido gente en su casa, que ha dado de su dinero, que ha dado de su comida, que conoce bien el evangelio, que entiende el evangelio. A este hombre es el que Juan le dice, yo estoy orando porque tú crezcas espiritualmente. Muchos de nosotros nos hubiéramos ofendido, hubiéramos dicho, pero orar por mí, que yo crezca espiritualmente. Pues tú también debes crecer espiritualmente. Todos debemos crecer espiritualmente. Juan está orando que siga creciendo, que no pare de crecer. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tiene que seguir creciendo? Si nosotros vamos al contexto remoto, el contexto remoto de nosotros sería segunda de Juan, que la vimos en otra ocasión, nosotros vemos que tiene que seguir creciendo porque la herejía no para. Los falsos maestros se siguen desarrollando, la herejía se sigue diseminando y si no creces espiritualmente, si no profundizas más en esas verdades, si esas verdades no transforman más tu vida, en algún momento la herejía va a dañar la iglesia, va a dañar todas las personas que tenemos alrededor. Esa sería la causa del contexto remoto, pero la causa del contexto inmediato es otra. Y es que en la misma iglesia ya habían falsos maestros, pero no quizás porque estaban enseñando una herejía, sino por su conducta, por su carácter. Y estaba Diótrefe, que le podía hacer mucho daño a la iglesia. Él necesitaba también crecer espiritualmente para no contaminarse con lo que Diótrefe estaba haciendo y enseñando. Amado hermano, si no hay mucho dinero, si no hay mucha salud, pero hay firmeza espiritual, estamos completos. Jesucristo dice en Mateo 18:8, y ustedes se lo saben, y Él está hablando ahí de la parábola y nos está advirtiendo de que no seamos piedra de tropiezo a los que comienzan en la fe. A veces nosotros tenemos hermanos que llegan nuevos a la iglesia y no los tratamos de la mejor manera, no les tenemos paciencia. A veces conózcalo un poquito más, denle un poquito más de amor, quitémonos como esa rapidez, no, seamos más compasivos con esos nuevos hermanos. Jesucristo está advirtiendo, no debemos ser piedra de tropiezo a los nuevos creyentes. Y en esa ilustración Él dice, es mejor perder una mano, perder un pie o perder los ojos e ir al cielo que tener todas las manos, todos los pies, toda la vista, tu cuerpo completamente e irte a un lugar de tormento por la eternidad. Eso nos sirve a nosotros para este pasaje. Si la primera parte no se cumple, no llegó la prosperidad económica que anhelábamos, no llegó la salud, pero crecimos espiritualmente, estamos completos, mi hermano. Con pan y agua y con un lugarcito para dormir. Y no significa que ahora usted deje de trabajar y su esposa tiene eso, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Y que el hombre debe proveer para su hogar. Y que el hombre debe sacrificarse. No estamos llamando a un ascetismo, no estamos llamando a dejar todas las cosas, no estamos llamando a eso. Lo que estamos diciendo es, aún esforzándote, aún rompiéndote el lomo, la espalda, aún haciendo todo lo que tú haces, pero aún así el dinero no llega a toda la prosperidad que quizás tú quisieras tener en tu hogar. Orando, tomándote las pastillas, el captopril, el enalapril, la vitamina C, todas las cosas y la salud no mejora. Y ahora sube la presión, pero después baja la presión y ahora... Pero si sigues creciendo espiritualmente, estás bien. Veamos el cuadro contrario. Y es lo que a veces nosotros queremos y no nos damos cuenta. ¿Y cuál sería el cuadro contrario? Y es cuando nosotros tenemos prosperidad física, te apareció ese trabajo que tú anhelabas. Estás en la casa, en una computadora, $110,000 al año, $160,000 al año, los carros que querías, una salud de oro. Te sacaste el seguro, lo estás pagando, pero no tienes ni que utilizarlo. Pero no creces espiritualmente. No entiendes las verdades del evangelio. Eso es terrible, mi hermano. Eso es terrible, mi hermano. Eso es una gran desgracia.
John Piper dice en una ocasión, en una predicación que tiene a los jóvenes, que a mí me impacta mucho, que habían unas personas que estaban locas por retirarse, hicieron dinero, reunieron todo lo que pudieron, vinieron a la Florida, se compraron una casa y disfrutaron su retiro aquí en la Florida. John Piper dice, eso es una desgracia. Malgastaron su vida y malgastaron todo lo que tenían. Por otro lado, hay dos mujeres que dejaron su trabajo de enfermeras aquí en Estados Unidos, que dejaron toda su comodidad aquí en Estados Unidos para ir a África, a las misiones de África, y murieron en una avioneta de regreso a Estados Unidos. Y él dice, eso es glorioso. Partieron a la presencia del Señor, dejaron todo lo que tenían por ir a servir al Señor y ahora partieron a la presencia del Señor. Eso es lo mejor que le puede pasar a nuestras almas, mi hermano, que crezcamos espiritualmente. No hay algo más glorioso que ese. Había una obra que seguir llevando a cabo. Gallo necesitaba esa oración. Gallo necesitaba crecer. Había un servidor fiel que era Gallo, que estaba sosteniendo un evangelio bíblico expresado verbalmente y vivido en persona, que llenaba de amor y gozo a Juan. Y Juan quería regalarle esta oración. En el Nuevo Testamento a nosotros nos muestra al apóstol Pablo. Y si tú le decías al apóstol Pablo, te quiero ayudar, ¿cómo puedo hacer para ayudarte? ¿Sabes lo primero que el apóstol Pablo te iba a pedir? Ora por mí. Ora por mi ministerio. Cuando nosotros vamos a la Biblia, lo puedes anotar, no lo vamos a buscar. Romanos 15, 30, le dice a los romanos. Y es interesante, no se lo dice a todas las iglesias. Y a las iglesias que no se lo dice era porque tenían algún problema. No sé si entiende. A las iglesias que él entendía que estaban bien espiritualmente, él le decía, oren por mí. Para las que no le decían ni oren. Como Moody en una ocasión que iba en un barco y había una neblina y todo el mundo se estaba muriendo de miedo y sin fe. Y una persona, el capitán del barco iba a orar, le dice, no ores, que tú no crees en Dios. Tú no crees lo que le vas a pedir. ¿Cómo tú le vas a pedir a Dios? Tranquilo que yo voy a orar. Yo confío en el Señor. Romanos 15, 30. Pablo le dice a los romanos, os ruego que me ayudéis. ¿Cómo? Y le dice, orando por mí. Y da dos motivos que no los vamos a mencionar ahora. En Efesios 6, 19, a los hermanos de Éfeso le dice, oren. Y este motivo ahora sigue y sigue. ¿Por qué oramos, Pablo? El Chevy nuevo, ¿recuerdan? El Chevy nuevo que da la felicidad. Una casa de 5 cuartos. ¿Por qué oramos, Pablo? Un camello nuevo. Vamos a llevarlo al tiempo de Pablo. Por una esposa, el pobre estaba hasta viudo, posiblemente viudo, solo, soltero, es lo que dice la Biblia. ¿Por qué oramos, Pablo? Para que te manden más ofrendas de Jerusalén. En ocasiones le mandaban dinero y él podía hacer el ministerio con tranquilidad. En ocasiones el dinero no llegaba y él tenía que hacer tiendas de campaña para poder él mismo promocionar su ministerio. ¿Qué hacemos? Oramos para que llegue una ofrendita nueva y tú no tengas que trabajar en este tiempo y puedas dedicarte de más lleno a la predicación, puedas dedicarte de más lleno a la enseñanza. Y él dice, no, oren para que Dios me dé palabra para yo explicar con claridad y confianza el evangelio. A los colosenses le preguntan, ¿qué podemos hacer por ti, Pablo? Pablo le dice, oren para que Dios abra puertas para predicar la palabra. A los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 25, le dice, oren por nosotros. Al 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, le dice, oren para que la palabra corra y Dios sea glorificado. Esto es entender el crecimiento espiritual. Esto es entender la importancia de la oración y la importancia de que todos necesitamos que oren por nosotros, mi hermano. Usted no es infalible, usted no es Superman, necesitamos oración, mi hermano. No importa cuán espiritual usted se cree, usted necesita que oren por usted. Les tengo una cita los viernes en el grupo de vida y los miércoles. Oramos mucho, mis hermanos. Aparte ese tiempo para venir a orar, tenemos una dinámica al final donde un hermano ora por ti y tú oras por un hermano. Venga a los grupos de vida, planifíquese siempre que pueda. Necesitamos oración. Y no vamos a analizar todas las oraciones que Pablo hacía por los siervos fieles. O sea, solo estamos analizando los motivos de oración de Pablo. Pablo dice, oren por mí, oren por mí. Pero las mismas epístolas de Pablo nos enseñan que Pablo le decía, y yo estoy orando por ti,
y yo estoy orando por aquel, y yo estoy orando por esto. Y a Jesucristo lo vemos en muchas ocasiones orando. Amados hermanos, Cristo nos dio el ejemplo de lo que es un ministerio en dependencia de Dios. Cristo oraba en todo tiempo. Cristo oraba por su propio ministerio, para que Dios le ayudara en su ministerio. Y Cristo oraba por sus discípulos. Cristo entendía y quería modelarnos la importancia de la oración en la vida del creyente. Cristo entendía que nosotros no merecemos nada y que lo único que podemos hacer es ir delante de Dios en humildad y ruego y clamar a Él para que su gracia y misericordia, en su gracia y misericordia, nos responda. Nosotros tenemos que entender eso. Si nosotros no entendemos nuestra condición, no vamos a ir correctamente delante de Dios. Cristo entendía que no tenemos derecho a reclamar ni a arrebatar nada. Solo podemos suplicar. Tú no puedes ir delante de Dios, te arrebato a mi familia, te arrebato lo que es mío, te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa, no me acuerdo de nada más. Después viene, te arrebato, te arrebato. Tú no tienes nada que arrebatarle a Dios. Solo podemos ir con los medios que Él nos ha dado, que son la oración y el ayuno, pero como una muestra delante de Él, de que nosotros no tenemos poder para hacer nada y que vamos en humildad delante de Él para que Él sea glorificado. Y pidiendo que ese motivo, pregúntate ese motivo que tiene, ¿cómo le va a traer más gloria al Señor? Y pensando en la gloria de Dios aún en nuestras oraciones, para que Dios escuche nuestras oraciones y las pueda contestar, también tuvo que pasar algo. Entonces nuestra primera conexión con Cristo es que Cristo nos modela lo que es una vida de oración y una vida de dependencia de Dios y lo que es orar por otros. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos orar por otros también. Pero lo segundo es que Cristo es el que hizo posible que hoy nosotros podemos orar. La Biblia enseña que nosotros estábamos llenos de pecado y que nosotros estábamos separados de Dios. Por nuestros propios pecados es como si estuviéramos trancados en un cuarto hermético y cuando nosotros oráramos, habláramos, nuestras oraciones no traspasan ese techo y se quedan encerradas. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita el tercer día, todos nuestros pecados salen y son lanzados sobre Cristo. Y por la muerte de Cristo, Cristo hace una abertura en este techo para que ahora nuestras oraciones puedan subir y puedan ir al trono de Dios constantemente. ¿Qué significa eso? Que nosotros a través de Cristo, mediante Cristo, tenemos acceso a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros podemos orar y hablar con Dios. ¿Qué significa eso? Que Él dice en su palabra que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y Él garantiza que Él va a responder nuestras oraciones para su gloria, pero las va a responder. No siempre como queremos, pero todas las va a responder. Todas las peticiones que nosotros le vemos a Dios, Él las va a responder para su gloria. A veces de maneras que no entendemos, pero las está respondiendo de alguna manera. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio eficaz. Fue tan eficaz que aún nosotros no hablamos y ya Dios conoce lo que le vamos a pedir. Hasta ahí llega el sacrificio de Cristo. Antes Dios no podía escuchar nuestras oraciones por nuestro pecado. Ahora porque Cristo murió en la cruz, nosotros aún vamos a pensar lo que vamos a decir y ya Dios en el cielo sabe todo lo que nosotros vamos a clamar. Y eso solo fue posible por y mediante Cristo. Hoy puedes salir del cuarto hermético y ser ubicado en un campo abierto donde por los méritos de Cristo Dios escuchará y responderá todas tus peticiones para su gloria. Si tú eres una visita que estás aquí y quieres disfrutar de esa relación con Dios, ¿qué debes hacer o qué tienes que hacer? Reconoce delante de Dios que eres pecador. Reconoce delante de Dios que le has fallado y quiero que entiendas que tus oraciones no son escuchadas por Dios. La Iglesia Católica enseña que Dios ama a todos. La Biblia enseña que Dios ama a los que han creído y se han arrepentido. La Iglesia Católica enseña que Dios responde las oraciones de todas las personas. La Biblia enseña que Dios responde las oraciones de sus santos, de los que han creído en Cristo y se han arrepentido. Si tú quieres que Dios te escuche, reconoce tu condición de pecado. Reconoce que estás viviendo de espalda a Dios. Reconoce que estás separado de Dios. Y arrepiéntete. Y cree. Y tú me dices, no creo, pues pídele a Dios que te dé la fe. Pídele a Dios que abra tus ojos.
Busca ayuda, acércate a alguna persona. Si tienes una visita y nos acompaña, acércate a alguna persona. Si tú eres un hijo y todavía no entiendes, acércate a tu mamá, a tu papá, dile, mamá, papá, háblame más de esto. Yo quiero creer, yo quiero que Dios me escuche. Si tu mamá y tu papá no están preparados, acércate a alguno de los maestros. Estamos preparando un equipo de hermanos, de discipuladores que nos puedan ayudar con la tarea, con los jóvenes, que le puedan ayudar con sus hijos, para que usted pueda ir caminando con un maestro y él le pueda ayudar. Arrepiéntete y cree, visita que nos acompaña. Para los que ya somos creyentes, y ya para terminar, estudiemos la verdad. Sin verdad, nuestras vidas no van a cambiar. Nuestras vidas no cambian por ósmosis, nuestras vidas no cambian por fotosíntesis, nuestras vidas cambian por la verdad. Si usted me dice, pastor, pero yo duermo todas las noches con la Biblia al lado de mi almohada, los conocimientos no se van a pasar. Tenemos que abrir la Biblia. Tenemos que estudiar esas verdades que están en las Escrituras. Necesitamos congregarnos siempre que podamos los domingos. Necesitamos venir a los grupos de vida porque solo tampoco podemos entender la verdad. Nadie lo entiende todo. Necesitamos los maestros que Dios le ha regalado a la iglesia. Son un regalo de Dios. Necesitamos esos siervos fieles. Segundo, mi hermano, oremos que la verdad nos transforme. No nos conformemos con sabernos todas las predicaciones de MacArthur de memoria. No nos conformemos con tener una apariencia de esa de que, qué sé yo, somos los más espirituales. Que la verdad de verdad penetre ahí en nuestro corazón, raje en nuestro corazón y caigamos de rodillas delante de Dios en arrepentimiento y dispuestos a vivir su palabra. Tercera verdad, mis hermanos, y no menos importante, y atesórenla hoy, atesoren esta verdad hoy. Seamos compasivos. Seamos compasivos. Un mal entendimiento de la soberanía de Dios es el que nos lleva a no ser compasivos. Nosotros malinterpretamos la soberanía de Dios. Y me ha pasado con muchas personas. Y nosotros a veces vamos a orar por un enfermo y en vez de orar para que Dios en su gracia, en su bondad, para su gloria, sane al enfermo, nosotros anteponemos la soberanía de Dios. Y no nos damos cuenta lo crueles que somos. Cristo no hizo eso. Entonces estás orando por un paciente de cáncer, en vez de pedirle, como la Biblia nos está enseñando, Padre, si no estorba tus planes, sana a este enfermo para tu gloria, por favor. Cuida a este enfermo. Padre, si tú eres soberano, que se muera hoy mismo y si es posible que ahora se apague el reloj. Pero tú eres soberano, tú estás al control, Padre, en tu soberanía tú estás al control. Que bueno, si se muere, que se murió, tú eres soberano. No hay nada más cruel que eso, mi hermano. Si Dios no lo sana, tenemos que descansar en la soberanía de Dios. Pues iremos a la soberanía de Dios y le explicamos, mira mi hermano, Dios está al control de lo que te está pasando. Seguimos orando, pero nuestro corazón debe desbordar compasión por los que están sufriendo, por los que están padeciendo. Mi hermano está sin trabajo, pero Dios es soberano. Padre, en tu soberanía, que se quede sin trabajo, que se muera él, que se muera su esposa, que se mueran los hijos. Tú eres soberano, Señor, tú eres soberano. Padre, Señor, por favor, provéele un empleo a mi hermano, Señor. Que tu corazón se duela con el hermano que se está doliendo. Que tu corazón sienta por el hermano que está padeciendo. Porque eso es lo que nos enseña Cristo en su palabra. Después, si no aparece, pues vamos a llorar con Él. Vamos a descansar todos juntos en la soberanía de Dios. Seamos compasivos. Oremos por la salud espiritual de los hermanos. Oremos por la salud física. Oremos. Tenemos hermanos que por la gracia de Dios aquí tienen un buen empleo hoy. Pero tenemos hermanos y Dios es soberano. Dios está al control de eso. Pero están pasando mucho trabajo. Están en trabajos bien duros desde la mañana hasta la tarde ganando muy poco dinero. ¿Tú deseas eso para tu alma? Oremos en estos los planes de Dios, Padre. Provéele un mejor empleo a mis hermanos. En tus oraciones, en tu casa, que están pasando trabajo. Permite que mis hermanos puedan prosperar económicamente. Pero todas esas oraciones se quedan cortas a través de esta oración que no podemos dejar de hacer. ¿Y cuál es? Padre, que mis hermanos crezcan espiritualmente. Padre, que yo crezca espiritualmente. Ayúdame a madurar espiritualmente, Señor. Ayúdame a crecer espiritualmente, Señor. Tú te imaginas, Padre, tú eres soberano, déjame a sí mismo. Da lo mismo, yo soy pecador y ya. Soy pecador, tú eres soberano. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Van de la mano. No las podemos separar porque se hace un cortocircuito. Tenemos que caminar con estas grandes verdades juntas. Mis hermanos, te pregunto ahora,
no me respondas, porque no quiero que te llenes de orgullo y tampoco quiero que nadie se avergüence. Si te avergüenzas, ves delante de Dios, pídele perdón y dile que te cambie. ¿Cómo estás creciendo espiritualmente? ¿Tienes más pasión por Dios y su palabra que hace 5 años? ¿O tienes menos? ¿O la misma? Si tienes la misma, no estás creciendo espiritualmente. Si antes te desvivías por ir a la iglesia, por ir al culto de oración, por venir a la iglesia el domingo, por tener tu devocional, y ahora no lo estás haciendo, estás para abajo, no estás ni igual. Si estás como estabas hace 2 años, no estás creciendo. Crecimiento espiritual incluye un cambio, un avance, un progreso. La palabra bíblica es progreso. Pablo dice que debe haber un progreso evidente en nosotros como creyentes. Nosotros no podemos ser hoy los mismos cristianos del 2022. Y en el 2024 no debemos ser los mismos cristianos del 2023. Y no es que nos salgan alas o que empecemos a echar poderes. No, es que nuestro corazón cambia. El fruto del Espíritu va creciendo en nosotros. Y nosotros ahora tenemos más gozo, más paz en medio de situaciones difíciles. Ya crecemos y decir, Padre, estoy madurando espiritualmente. Antes yo me estuviera ya arrancando los pelos, estuviera desesperado y mira, estoy creciendo un poquito. Estoy un poquito desesperado porque estamos afectados por el pecado. Eso no significa que como que ya, pero tiene que haber un crecimiento en nosotros. El fruto del Espíritu debe crecer en nosotros. Tienes más pasión por Dios y por su palabra. Tienes un anhelo por congregarte. Aborrece más y más el pecado. Llegas ahí y Instagram te dice los últimos views más vistos. ¿Qué tú te tienes que imaginar que hay en los últimos views más vistos? ¡Porquería! ¡Chatarra! Si tú das clic en los últimos views más vistos, te va a salir una mujer desnuda, te va a salir un hombre que no debes ver. Lo que tienes que hacer es hacerle así y pasarlo para el lado. Si tú vas a Facebook y te sale una mujer de OnlyFans, de esta que está saliendo, y te dice, te solicito mi amistad, ¿qué tienes que hacer? Borrarla, quitarla, si no, no vas a crecer espiritualmente. ¿Cómo crees que tú puedes jugar con el pecado y aún así crecer espiritualmente? No puedes, no eres tan fuerte. Por eso necesitas que oren por ti. Por eso necesitas aborrecer el pecado y crecer espiritualmente. Mi pregunta para ti, ¿hasta dónde estás jugando con el pecado? ¿Has pedido oración por ti? Y aquí viene la humildad. Porque tú estás batallando con algo que es más grande que tú. Y yo no te quito la salvación, tú eres creyente. Pero tienes que reconocer que quizás no tienes las herramientas, no tienes la fuerza. Y el pecado te está venciendo. Acércate a un hermano en confianza y dile, mire, estoy luchando con esto. No se lo digas a cualquiera, no se lo tienes que decir a todo el mundo. Porque quizás todo el mundo no está apto para acompañarte, para guiarte. Y lo que van a hacer es salir murmurando. Tampoco tenemos que coger los problemas de nosotros y contárselos a toda la iglesia. Porque quizás hay alguna hermana, si eres mujer, hay algún hombre que le puedas compartir tu lucha y decirle, mira, estoy desanimada, no tengo deseo de ir a la iglesia, ora por mí. Mi hermano, eso es como una vitamina en vena. Eso es como una B1, una B6, una B12 con deltrana, con hierro, en un organismo que está dañado. Eso te lleva para adelante espiritualmente porque estás ahí humillándote delante de Dios y estás yendo a otro hermano y diciéndole, mira, ora por mí. Pero si te quedas así, vas a ir de mal en peor y los resultados van a ser terribles para ti y para tu familia. Y para terminar, el conocimiento teológico de un siervo fiel cambia su vida para el gozo de otros creyentes. Repito de nuevo, el conocimiento teológico de un siervo fiel cambia su vida para el gozo de otros creyentes, produciendo un amor bíblico hacia esa persona, hacia su persona, que mueve a otro a orar por él. Y eventualmente una persona que está creciendo espiritualmente, que está sirviendo fielmente al Señor, usted va a amar más a esa persona, usted va a orar por esa persona y usted se va a gozar con la vida de esa persona. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos con tu palabra. No tenemos nada, Señor, que aportarle, no tenemos nada que quitarle. Ayúdanos a entender estos misterios, estas grandes verdades. Pero ayúdanos también a entender cosas que están claras, Señor, como orar por el bienestar de nuestros hermanos físicos, pero por sobre todas las cosas, orar por el bienestar espiritual, Señor. Ayúdanos como gallos a caminar en la verdad, a conocerla más, pero que transforme nuestros corazones, que transforme nuestra vida, Señor. Ayúdanos como iglesia a entender, Dios mío, que somos una familia y que debemos orar los unos por los otros, pero también pedir oración, Señor. Quítanos todo orgullo, quítanos toda
cualquier sentido de creer que vamos a ser vulnerables, Señor. Y ayúdanos a caminar como una familia, como si fuéramos madre y padre, hermanos y hermanas, hijos y hijas, Señor, primos. Ayúdanos a caminar de verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano.